Bueno, ahí volvimos más o menos. Bien, teniendo en cuenta esta porción donde se lleva a cabo los procesos químicos, ya le había dicho Karen de que acá residía en lo que es el duodeno dos tipos de sustratos. Uno era del páncreas, que son los jugos pancreáticos, y otro era del hígado que traía la bilis. Esos dos componentes químicos, justamente lo que vamos a ver ahora, son los que ayudan, uno a emulsionar, a degradar las proteínas, que es el jugo pancreático, y otro a emulsionar las grasas o a poder eliminarlas o volverlas cada vez más pequeñas para poder degradarla en los aminoácidos, o sea, transformar esa grasa en ácidos grasos simples que puedan ser absorbidos por las células. Recuerde que la célula no, vuelvo a repetir, no es que ingresa la grasa dentro de la célula, sino que lo que va a ingresar es la cadena de aminoácidos y la cadena de ácidos grasos simples. Eh, Creo que ustedes en alguna parte dan membrana plasmática en bioquímica. No sé si ya llegaron a esa parte, pero para cuando lleguen sepan que nuestra membrana plasmática, la que rodea cada una de nuestras células, tiene un componente lipídico, ¿no es cierto? Tanto es un componente, una bicapa lipídica que es hidrofóbica. Entonces, no deja pasar el agua, para empezar, una de las ventajas, con lo cual el interior de la célula suele ser ligeramente diferente al exterior de la célula y parte de eso se debe a cómo absorbe los elementos o los nutrientes, los oligoelementos em, que componen, que nosotros introducimos con la alimentación. Entonces, en esta parte de la digestión química que ya le había explicado ella, recibe lo que es el producto del hígado, producto del páncreas y es acá donde se produce esa digestión química que yo le decía. Hasta acá, con este repasito, ¿tienen alguna duda antes de que avancemos? Si no, ya empezamos con el tema de hoy. Licenciada, hola, buenos días. Buen día. Sí, decime. No, levanté la mano, me olvidé. No, no hay Yo no problema. sé si es porque estoy dormida o porque me olvidé. Ahí vio que en la imagen anterior que usted marcó, Dame un segundito, ya vuelvo al de atrás. la anteúltima sería, Es- donde dice, no, la antes, esa. sí. Esa parte que dice mesenterio, Serio. no le estoy encontrando la forma, no sé cómo decirle, o sea. No sé si podría explicar esa parte porque yo no le estoy entendiendo de dónde sería. O sea, yo Bueno. sé que es del intestino, pero no sé. No, no, no. En realidad, el mesenterio forma parte de lo que es el peritoneo. El peritoneo es un saco seroso, como lo que encontrábamos en el pericardio, no, como que encontrábamos, no, como el pericardio, como la pleura, ¿sí? Son serosas, bicapa, que envuelven a todos los órganos gastrointestinales desde lo que es el estómago, desde el cardia hasta lo que es la porción, todos los órganos, incluso genitales, no completamente el útero, solo la parte superior del útero, los ovarios quedan por afuera, en el hombre los testículos están afuera y por arriba de la vejiga. Entonces, este peritoneo, que creo que Karen no le explicó, este peritoneo es un saco que envuelve a todos los órganos gastrointestinales. Tiene dos capas, una parietal, que es la que va a estar adosada a la pared muscular del abdomen, los músculos, recuerden acá, los rectos, los oblicuos, los trapecios que cerraban el abdomen, van a estar adosadas por la lámina parietal de ese peritoneo. Y la visceral no es un simple saco, sino que dentro esa membrana, ese peritoneo visceral, la capa visceral, tiene ciertos repliegues o
se adosa de manera diferente en los órganos. Por ejemplo, Karen le había dicho que en el estómago ese repliegue del peritoneo se llamaba epiplón. Epiplón menor en la curvatura menor y epiplón mayor en la curvatura mayor del estómago. Esos son repliegues de la lámina visceral del peritoneo, lo que ayuda a que los órganos se queden más o menos en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que teniendo en cuenta, teniendo referencia los 9 segmentos, nosotros en lo que es el epigástrico vamos a encontrar la mayor parte del estómago. Nos sirve a nosotros como una referencia clínica y le sirve al médico para saber dónde va a ir a cortar al paciente para operarlo. En el caso del intestino, esos repliegues están, fíjese, esto es el intestino sin ningún tipo, sin el mesenterio. ¿Sí? Se ve así como una ristra larga de chorizo sin, sin cortar. Sin embargo, el peritoneo está adosando así, juntando a esto que está libre en forma de asas. Entonces, mantiene en un mismo lugar a todas las asas intestinales y no lo tenemos, digamos, yendo de un lado al otro. Entonces, a ese repliegue de la lámina visceral del peritoneo se le llama mesenterio, ya que por esa misma lámina, por esa misma repliegue seroso, va a transcurrir la arteria mesenteria, la vena mesenteria y el nervio mesentérico, que van a inervar e irrigar todo el intestino delgado. Por eso es que parece distinto, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la serosa peritoneo. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, ya me sacó la duda. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hay otra pregunta sobre Licenciada, licenciada, Sí. buen día. Buen día, Prado. No, Fernando, ¿me escucha? Lo que pasa es que Prado levantó la mano primero. Ah, perdón, perdón. Continúa, Levanta. perdón. ¿Qué pregunta nomás? Pregunta nomás dice. Ah, ok, gracias, compañero. Prado para Licenciado, presidente. eh, Sí, Vamos a decía. aporta sumarlo con la finanza voto. gratis. Gracias. Muy bien, A ver, catalán. muy bien. Mi pregunta es la siguiente, por favor. Si una persona, digamos, en su estado cognitivo mental, ¿no? Digamos, tenga la patología o la enfermedad que tenga, vive a base de grasa vacuna y la consume semicruda. Eh, Tengo un caso particular, pero si una persona vive básicamente de eso, ¿qué condiciones y qué enfermedades puede despertar en todo su cuerpo, en su mente, en su estómago? ¿Qué cosas desencadena? A ver. em, La mayoría de nosotros somos todos carnívoros, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo, de hecho, el ser humano en sí es omnívoro, o sea, tiene la capacidad de consumir cualquier tipo de alimentos. El tema es la adaptación que vos le das a tu cuerpo con eso. Si vos todos los días lo único que consumes es carne, va a llegar en un punto que solamente te va a pedir carne. Vos en la carne no solamente consumís grasa, sino también consumís proteínas. La acumulación de proteínas, nuestro cuerpo tiende a lo que se llama la homeostasis, al equilibrio. Lo que vos le das, el cuerpo se va a ir adaptando con lo que vos les das de comer. Esas proteínas que vos consumís en exceso y el cuerpo no lo puede utilizar o no lo puede reservar, lo elimina. ¿Cómo lo elimina? Lo elimina a través de la orina. El problema es que esas proteínas que se van a ir eliminando por la orina tiende a dañar el interior de los glomérulos y a la larga esa persona va a tener problemas urinarios. No sé, tal vez algunos tengan un familiar que dice tengo el ácido úrico alto, no puede consumir, el doctor me prohibió consumir carne, justamente porque su riñón ya no puede procesar ni eliminar las proteínas, porque está lesionado, puede que sea por el consumo de carne o puede que no.
Entonces, a la larga, el consumo prolongado de solamente proteínas y grasa va a terminar, uno, acumulándose la grasa en estas glándulas que es el hígado, o acumulándose en nuestras arterias, o acumulándose, si tenemos un metabolismo bueno, en el resto del cuerpo y va a llevar a que tengas obesidad. Y el exceso de proteína, lamentablemente, va a terminar dañando a lo que es tu riñón, que es por donde usualmente se elimina ese exceso de proteína. No sé si es a donde querías llegar, Catalán. Sí, licenciada, gracias por la respuesta. Y si esta persona no tenía ciertos niveles de disociación cognitiva y cuestiones mentales, pero su cuerpo estaba delgado normal, este, este hombre. Lo que pasa Sí, es que el ácido úrico es como una toxina, ¿sí? Se va acumulando cuando consumís mucha proteína, tenés elevación del ácido úrico, la elevación de los nitratos y todo eso es tóxico para el cuerpo. Y si el riñón no lo puede eliminar, se va a ir acumulando en lo que es en el cuerpo y termina después afectando, obviamente, al resto de los órganos, entre ellos, por ejemplo, lo que es el cerebro, digamos. Recuerden que el cerebro solamente consume oxígeno y azúcar, ¿sí? Y si vos no le das azúcar, va a tener que sacar azúcar de otro lado. Entonces el cuerpo comienza a generar azúcar de otras maneras anaeróbicas y ahí son toxinas que se van acumulando y van afectando después a nivel cognitivo a la persona. Pero no necesariamente ese sea el problema, ojo. Habría que hacer una buena anamnesis del paciente para evaluar si esa es la causa o no. exactamente. Gracias, licenciada. De nada. Prado, No más que nada para eh, todos los órganos o grupos de órganos tienen esa separación visceral y parietal, digamos, no. tipo el La pericardio. Eh, cerosa que envuelve a todo, es como un gran saco el peritoneo. Y sí, todas las cerosas usualmente tienen dos láminas, una parietal y otra visceral. Por eso se dice que entre ambas discurre una pequeña cantidad de líquido, aproximadamente 10 a 15 mililitros de líquido. El problema es que en situaciones patológicas, el cuerpo, por ejemplo, en un edema, ahí, dando el ejemplo, yéndonos hacia el caso de Catalá, la acumulación de ácido úrico va a llevar a que la persona comience a tener edema a nivel intersticial y comience a acumularse líquidos en lugares donde nos corresponde. Entonces se llenan lo que se llaman esos espacios virtuales, que normalmente la persona solamente tiene 10 mililitros o menos, que es entre la pleura, entre el pericardio y entre el peritoneo. Por eso nosotros podemos recibir a un paciente cuyo abdomen parece un globo, parece una piñata a punto de reventar, donde solamente se acumula líquido en el paciente. ¿Sí? Y es solamente agua y eso hay que drenarlo, por ejemplo. Y se acumula entre el peritoneo, o sea, entre la lámina parietal y la lámina visceral. Ese es lo que llamamos el espacio virtual. No está lleno de líquido de manera normal, pero por cuestiones patológicas esto se puede llenar. Es un espacio que se puede llenar de líquido y a veces son 1, 2, 3 litros de líquido que podemos tener ahí. eh, Agua, por ahí se puede acumular sangre y por ahí se puede acumular otro tipo de sustancia como pus, por ejemplo. Pero sí, toda lámina serosa tiene una parte parietal que se adosa a las paredes que rodean. En este caso es la pared abdominal, que son prácticamente músculo, por detrás la columna vertebral y por la parte, las últimas costillas por arriba y lo que son las crestas ilíacas de los coxales. Pero el resto se adosa a pared abdominal. ¿Algo más? ¿Contesté su pregunta? sí, sí, gracias, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta que quiera hacer? Analia Sánchez, ¿usted prendió su micrófono? ¿Quiere hacer alguna pregunta?
Esto que vamos a ver ahora se llama glándulas anexas al aparato digestivo, que son grandes glándulas que como el nombre, sí, Valenzuela, antes de continuar, dígame. Sí, profesora. Cuando una persona no tiene más el páncreas, por ejemplo, eh, directamente va todo en ¿cómo es? ¿En el hígado? Páncreas. Sin páncreas no vivimos. Em, yo tuve una pancreatitis y no, ¿Te ¿cómo es? Me estirparon el sacaron, páncreas? no, tuve en terapia intensiva y todo eso, pero me sacaron solamente la vesícula, perdón, Claro. no era el páncreas, era la vesícula. Ah, sí, porque usualmente la Disculpa, pancreatitis es una infección, sí, una inflamación del páncreas, pero no se puede extirpar. Cuando mucho se puede extirpar un pedazo de la cola, ahora cuando lo vemos y demás. Acá ya vamos a ver justamente esa parte, vamos a ver lo que es la vesícula. En realidad lo que vos, bueno, un ejemplo, Valenzuela, vos en realidad lo que no tenés es el reservorio. Tu hígado sigue trabajando ajá, igual. A diferencia del resto de las personas que aún no nos hemos sacado la vesícula, no es de moda, ¿eh? Ojo, se hace por una cuestión clínica. eh, la vesícula va acumulando bilis y bilis es el detergente natural del cuerpo, es decir, es un emulsionador de las grasas, nos ayuda a degradar, tolerar, modificar y obviamente em, degradar esos ácidos, esa grasa en ácidos grasos simples para que el cuerpo lo pueda absorber. Vos, a diferencia de otra persona, no vas a poder comer grandes cantidades de comida con grasa, ¿sí? O vas a tener que comer más carne magra que la parte de la gordura de un asado, por ejemplo. Puedes comer el vacío, puedes comer. El tema es que después te cae pesado, ¿sí? Bueno, sí, vos sabrás, vos conoces tu cuerpo mejor que yo. Te va a caer pesado o no vas a poder, te va a costar mucho más tiempo metabolizar esa grasa o incluso no lo vas a montar, tu materia fecal va a salir diferente, un poquito diferente a lo que te sale en otros días porque justamente estás eliminando la grasa que no puedes consumir. Pero tu hígado sigue trabajando, no, lo único que no tenés es el reservorio para poder procesar esa gran cantidad de comida que comes en un asado, por ejemplo, o en un almuerzo pesado, por ejemplo, un locro puede ser que te caiga pesado. ¿Por qué? sí. Porque es mucha cantidad de grasa en un solo momento que tu cuerpo no lo puede procesar. Entonces vos sentís todo edematizado, tu intestino, todo como que se mueve más rápido, todo porque esa grasa no la puedes metabolizar, no tenés el reservorio. Nosotros cuando comemos una comida copiosa, no una tacita de té, hablo de sentarse a comer una buena cantidad de alimento, por ejemplo, en el almuerzo, en la cena, donde nosotros consumimos una gran cantidad de alimento y ahí es cuando nuestro hígado libera el reservorio que tiene. En tu caso, vos, el hígado lo que hace es, está conectado directo. Todo lo que produce ya lleva al duodeno. Todo lo que produce ya lleva al duodeno. O sea que vos tenés bilis para procesar, pero en menor cantidad de aquel que sí tiene un reservorio donde en el momento de la comida libera, en vez de liberar 5 mililitros como puede estar haciendo vos en este momento, libera 30 mililitros y ayuda a la digestión química de esa cantidad de comida que consumió en el mediodía, por ejemplo. Pero seguís Ajá. produciendo. Lo único que vos Gracias, tenés ciertas restricciones ya un poco. No es que tenés ciertas restricciones, no significa que no podés comer, la podés comer. El tema es que tenés que tolerar la incomodidad que lleva después la digestión, ¿no es cierto? Pues lo que a otra persona le puede 1 hora, vos te puedes llevar 2, 3, 4 horas en hacer esa digestión porque tenés menos cantidad de bilis, no tenés el reservorio. gracias, De nada. ¿Alguien más? gracias. Bueno, usualmente nos detenemos justamente acá, en lo que es el intestino delgado, como un corte, le vuelvo a decir, no hay una separación, el tubo inicia en la boca, termina en el ano, tiene sus dilataciones, sus cambios de diámetro
mientras va avanzando, pero es un solo tubo, ¿sí? Es el tubo digestivo. Tiene un inicio, que es la boca, tiene un final, que es el ano. Pero justamente acá en el duodeno eh, se anexa, por eso se llaman glándulas anexas, estas dos órganos glandulares que vierten su contenido para ayudar en la digestión química. Antes de irnos al otro lado, les voy a comentar algo acá. Lo que sí existe una división clínica, esto significa para la clasificación de las enfermedades o etiología, patologías, lesiones del tubo digestivo en dos, en tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Usualmente esa división anatómica se da aproximadamente acá, a la altura del píloro, donde hay un ligamento, ligamento de tren, así se llama, ligamento de tren, como suena, T-R-E-N-T, termina en T, ligamento de tren, que va a ser una división clínica. O sea, no hay un tabique, es simplemente una referencia anatómica que se llama ligamento de tren, que mantiene sujeto justamente cerca de los epiplones mayor y menor del estómago. Entonces, esa división clínica da lo que es tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Para determinar si la lesión está por encima o por debajo de ese ligamento. Entonces, el tratamiento es distinto, porque sí, no solamente el tratamiento, sino la clínica del paciente es distinto. Por eso es una división clínica, no anatómica. Se hace simplemente para diferenciar las patologías, etiologías o alteraciones del tubo digestivo. Se llama ligamento de tren. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un sangrado en el esófago, a eso se le va a llamar hemorragia digestiva alta. Si el paciente comienza a tener vómitos con sangres, hematemesis, se puede estipular que está teniendo una hemorragia digestiva alta. Ahora, si nuestro paciente comienza a defecar con rastros de sangre, se dice que tiene una hemorragia digestiva baja. Entonces, teniendo en cuenta eso, si vomita con sangre o defeca con sangre, se le va a hacer determinados estudios. Entonces, si solamente está vomitando con sangre, pero no hay alteración en materia fecal, a esa persona se le va a hacer una endoscopía. Se va a mirar toda la parte del tubo superior, tubo digestivo superior. Ahora, si comienza a defecar con sangre, lo que se va a hacer es una colonoscopía, que es mirar desde la parte de baja del intestino hacia la parte media. Obviamente, no hay, son muy raros los casos donde se tengan que hacer, usualmente se llega hasta el duodeno y nada más, porque no se estaría metiendo 7 u 8 metros de cable dentro del paciente. Entonces, la mayoría de la endoscopía y colonoscopía cubre desde la boca hasta lo que es el duodeno, aproximadamente acá, duodeno y principio del yeyuno. Hasta ahí cubre lo que es la endoscopía. Y la colonoscopía obviamente ingresa por el ano y cubre aproximadamente hasta lo que es la válvula iliocecal. Más de eso no continúa. Entonces, usualmente en esos tipos de estudios, esto no se puede evaluar. De ahí que se le pida, aparte de la endo y colonoscopía, una ecografía, una resonancia, una tomografía, porque por acá no ingresa la camarita. Estamos, no conozco casos, la verdad. Por ahí si alguien conoce, yo sinceramente hasta donde sé la clínica va hasta ahí porque no hay, van a meter casi 9 metros de cableado ahí adentro del paciente, pero no quita que alguien lo haya hecho por una cuestión diagnóstica, pero hasta ahora, hasta donde yo sé, ese procedimiento no se hace. ¿Vamos? Me había olvidado, quedé en que iba a decir, ya estaba por empezar con lo otro, así que no quería olvidarme de esa división clínica. Recuerden, ligamento de tren, por arriba tubo digestivo alto,
por debajo de ese ligamento, tubo digestivo bajo. Entonces de ahí se le da, por ejemplo, eh, el sangrado de estómago, la gastritis ulcerosa que tiene sangrado se dice que es una hemorragia digestiva alta. Bueno, vamos a empezar con las glándulas anesas. Como dice el nombre, son órganos con capacidad de secreciones, tanto interna como externa. Entonces vamos a ver, vamos a leer que dice que son glándulas exócrinas y endocrinas. Significa que vuelcan su contenido, el resultado de su trabajo como órgano o su función dentro de lo que es el tubo digestivo. Y a ese se le llama exocrina o externa porque tiene una salida al exterior que es el ano. Y endocrina habla cuando va a verter esas secreciones que produce dentro del sistema circulatorio general nuestro. Acá vamos a ver que la mayoría de ese sistema general va directamente a la vena cava que sube al corazón, pasa por corazón derecho, luego al izquierdo y ahí pasa la circulación mayor. Entonces, vamos a empezar por el hígado. Es la glándula más grande que tenemos. Sin sangre pesa más de 1,5 kilos. No sé si alguien comió hígado alguna vez de la vaca. Es muy similar. Tiene un color rojo oscuro, casi morado. Su consistencia es blanda y van a encontrar que muchos libros dice es friable. ¿Qué significa? Que si ustedes, a un hígado vivo, obviamente, lo toman un trocito y comienzan a rozarlo entre sus dedos, se va degradando en pequeñas unidades. Esto es porque el hepatocito está, o sea, la célula donde se produce la función del hígado, está rodeado por un capilar de una arteria, de la cual recibe nutrición, una venula, que es la continuación del capilar, por donde va a drenar su contenido, y a su vez un conductillo hepático, que es por donde va a circular la bilis o esos productos de desecho que se van a ir a acumular en la vesícula biliar. Entonces, eso hace que cada uno de los hepatocitos sea una unidad independiente. Cuando nosotros al hígado vivo lo tomamos entre los dedos un trocito y los rozamos entre sí, vemos que se va como degradando, como si fueran granos de arena. Por eso muchos libros ponen el concepto de friable, ¿sí? Es lo mismo que decir consistencia blanda. Para su estudio va a tener 4 lóbulos, uno izquierdo, uno derecho, uno caudado, que es donde va a estar alojado la vesícula, y uno cuadrado, que es el que va a estar en la parte posterior. Eh, el hígado de por sí recibe la sangre de la vena porta. Y acá entramos a un concepto, pregunta de examen, seguro, ¿eh? Seguro que está en el examen el sistema porta. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar del sistema porta. El sistema porta no es el único que tenemos en el cuerpo, pero sí es el más importante. Se habla de sistema porta cuando va de capilares hacia capilares, ¿sí? Desde capilares hacia capilares, o desde vénulas hacia vénulas. En este caso, la vena porta es una vena grande que está formada por 3 grandes troncos venosos que recogen toda la sangre del sistema gastrointestinal. ¿Sí? Desde las venas esofágicas inferiores, todas las venas del estómago, intestino delgado, intestino grueso, hasta lo que es parte del recto, hemorroidales superiores, se transforman todo en una sola vena llamada vena porta. Vuelvo a explicarme. Toda la sangre gastrointestinal pasa primero por el hígado. Creo que le había mencionado antes, de que cuando nosotros tomamos ciertos medicamentos, el hígado lo capta un pedazo y después lo vuelve a verter.
Esto se da para que el cuerpo, justamente es el gran protector del cuerpo, es el hígado. Entonces nosotros cuando consumimos alguna toxina para el cuerpo, todo lo que no sea nutriente es una toxina, por ejemplo, el alcohol, las drogas, algunos tipos de frutos secos que tienen también ciertos em, oligoelementos que no reconoce el cuerpo, son como toxinas, entonces el cuerpo lo interpreta que son toxinas. Lo lleva al hígado, el hígado lo capta, si es benigno lo mete al torrente sanguíneo y si no, trata de eliminarlo a través de sus conductillos hepáticos, lo lleva a la vesícula y luego lo elimina para que salga al exterior con la materia fecal cuando terminamos el proceso digestivo. Entonces, esta vena porta está formada, es solamente funcional, no lleva desecho, no lleva nutrientes, de hecho lleva todos los nutrientes, pero es solamente para que el hígado los procese de todo el aparato gastrointestinal, excepto, y nosotros le dijimos, le dijo la semana pasada Karen, el sistema renina que está por debajo de la lengua. De ahí que haya medicamentos que se coloquen sublingual, es decir, debajo de la lengua. Ese tipo de medicamento lo que se busca es que no pase por el hígado, sino que pase directamente al torrente sanguíneo y se absorba mucho más rápido. Por eso usualmente la medicación sublingual es muy específica, ya sea, por ejemplo, hay morfina sublingual para tratar el dolor muy intenso. Están algunos medicamentos cardíacos para aliviar el dolor cardíaco, para aliviar lo que es la tensión cardíaca, que se dan sublingual justamente buscando la rápida acción y que no se elimine por el hígado. Este sistema porta o esta vena porta tiene tres grandes, si bien es todo el aparato gastrointestinal, cuando llega al hígado no llegan cada vena por separado, sino que estas venas se van anastamosando, o sea, juntando, uniendo entre sí, formando tres grandes troncos. Tenemos la mesentérica, superior e inferior, y la vena esplénica. Las mesentéricas, superior e inferior, traen toda la sangre, se juntan en una sola vena de las esofágicas inferiores, del estómago y del intestino. Y la esplénica viene de otro órgano anexo, pero que no forma parte del sistema digestivo, que es el bazo. El vaso es un órgano que se encarga de la producción de la serie blanca y serie roja de la sangre. Son células de defensa y las células, la serie roja son todo desde el inicio hasta el fin, la maduración final de los glóbulos rojos. Entonces es un gran reservorio de los productos de la sangre. Por eso cuando una persona sufre un traumatismo, y esto es muy importante saber dónde se golpeó a nivel abdominal, para eso nosotros le enseñamos las 9 regiones. Porque si se da, si nosotros nos ponemos a mirar concretamente, a ver si tengo la imagen acá. Si nosotros miramos, este vaso está protegido por las últimas costillas, la 11ª y 12ª costilla, por arriba, todo esto es músculo, está protegido, se encarga principalmente de producir las células de defensa y glóbulo rojo. Es muy sensible a los traumatismos, por eso está justamente rodeado, de hecho acá por atrás viene el intestino delgado, entonces el vaso está bien protegido. Pero si sufre un traumatismo, seguramente alguien lo habrá escuchado alguna vez, se le rompió el vaso y murió desangrado. ¿Por qué? Porque el vaso tiene una enorme cantidad de reserva de sangre, produce las células de defensa, produce los glóbulos rojos y si a una persona sufre un traumatismo y ese vaso se destruye por alguna razón, va a perder mucha sangre y encima no va a tener capacidad para resolver rápidamente la falta de sangre del organismo. Por eso es muy importante saber dónde
fue el golpe, cómo fue la caída, sobre todo si es una persona que nosotros recibimos de un accidente de tránsito de moto o de bicicleta. No es lo mismo que le pegue de frente a que le pegue sobre uno de sus laterales. Si es del lateral derecho, lo más probable es que el primer órgano que se vea afectado sea el bazo y el riñón derecho. Perdón. Si es un traumatismo del costado izquierdo, lo más probable es que esté dañado el vaso y el riñón izquierdo. Ahora, si el traumatismo vino del lado derecho, el primer órgano y más sensible que se puede dañar es el hígado. Por eso es importante saber bien la semiología del abdomen y a su vez reconocer qué órgano puede estar afectado. Por eso le enseñamos nosotros las 9 regiones. ¿Alguna pregunta con el sistema Porta? Entonces, ¿es la sangre? Sí, Vargas. Buen día, profesora, ¿cómo está? Buen Una día. preguntita que hago. ¿Por qué el hígado es el único órgano que se puede regenerar? Y habría que preguntarle a Dios por qué no hizo así. No, no. Tiene justamente al ser el órgano que nos tiene que proteger, tiene una alta capacidad regenerativa. Entonces tu hígado, por eso muchas personas pueden ser alcohólicos durante 30 años y después de 30 años recién comienzan a tener problemas hepáticos. ¿Por qué? Porque su hígado se va regenerando, porque consume esa toxina puede destruir células, destruye los hepatocitos, pero el hígado se va regenerando. Entonces lo que tiene el hígado es una alta capacidad regenerativa porque se tiene que enfrentar a muchas toxinas que muchas veces destruyen células. Y el encargado de nuestro primer sistema de defensa a nivel gastrointestinal es el hígado. Entonces tiene una alta capacidad regenerativa. El problema está en el uso, abuso y en tu capacidad de metabolización de los elementos del cuerpo. Entonces, vos puedes ser muy delgado, pero si tenés un alto consumo de comida chatarra, por decirlo, donde consumís mucha grasa, pero vos decís, esta come 7 hamburguesas o come hamburguesas Sí, todos los días y no aumenta un gramo, esa grasa que está consumiendo se está yendo a otro lugar. Si no se acumula en los espacios, en los adipocitos naturales del cuerpo, que son caderas, pecho en la mujer, abdomen en el hombre, eso se está acumulando en otro lado. Usualmente queda dando vuelta por su sistema circulatorio, entonces esa persona cuando se hace un examen no tiene sangre, tiene grasa numéricamente. O peor aún, va y se acumula en un órgano que es muy sensible, que es el hígado. Entonces esa persona tiene 45 kilos, come hamburguesa los 7 días de la semana, pero su hígado está completamente graso y deja de funcionar. El famoso hígado graso. ¿Entendés? Entonces, tiene una alta capacidad regenerativa, pero si uno no lo cuida, esa capacidad no es permanente, o sea, no es eterno, ¿sí? Llegan a un punto que ya no se puede regenerar más y ahí es donde empiezan a aparecer las patologías como el hígado graso o peor aún la cirrosis, donde se mueren las células pero son reemplazadas por un tejido de relleno que ya no puede cumplir ninguna función o en el peor de los casos todavía un cáncer de hígado donde esa célula se confunde químicamente, pierde su capacidad de destrucción y comienza a proliferar de manera descontrolada. Y bueno, ese es el cáncer, digamos. Cáncer es una célula normal que perdió su capacidad de destrucción. O sea, no sí. se destruye, comienza a regenerarse rápidamente y comienza a generar esos problemas, digamos. Profesora, y una preguntita más, cuando digamos la grasa visceral, o sea, el hígado se forra de grasa visceral, eso se puede sacar, digamos, cuando empieza la patología digamos, el hígado graso 3 digamos, cuando llega a ese nivel, la grasa se puede eliminar o no, o ya queda ya como, queda fijo ahí. Mira, hay tratamientos, hay drogas que se encargan de destruir y de destruir y darle la posibilidad al cuerpo que elimine esa grasa. Usualmente el primer paso para todo tratamiento es eliminar la grasa de tu dieta.
Ese es el primer paso, o sea, dejar de consumir. Lo otro es que vos hagas ejercicio. Es decir, que obligues a tu cuerpo que comience a utilizar esa grasa que tiene acumulada y comience a eliminarla teniendo eh, de una manera productiva. ¿Sí? Sí. Sé que hay casos donde baja los niveles de, pero no sabría decirte, no conozco casos de curación del hígado graso. Debe haber tratamientos agresivos para eso, pero sinceramente no he visto porque lamentablemente nuestra dieta, yo no voy a comer solamente ensalada y me imagino que el paciente tampoco, no va a vivir a lechuga nomás. Entonces, de por sí el hecho de que consuma un poquito de grasa ya se va a ir acumulando a su hígado, con lo cual siempre va a tener, si ya su hígado es sensible a acumular grasa ahí, y lo más probable es que cada vez que consuma algo con grasa, se vaya y se acumula ahí, o sea que no va a desaparecer excepto que coma solamente lechuga toda su vida. No sé si me explico. Sí, 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 profesor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Bueno, más o menos. Yo sé que es difícil. Ven, aporta. Pero recuerda, trae toda la sangre a nivel gastrointestinal, excepto de lo que son las sublinguales, esofágicas superiores y de las hemorroidales inferiores. Esas son las únicas venas que no entran al sistema porta, con lo cual muchas veces nosotros lo utilizamos para la administración de medicamentos. Sublingual, debajo de la lengua, y supositorios anales para que sean absorbidos por la mucosa anal y pase a las venas hemorroidales, las cuales se comunican directamente con la ilíaca inferior y pasa a la vena cava, con lo cual no pasa por el hígado. ¿Estamos? Entonces, esos son los únicos dos lugares donde nosotros podemos administrar medicamentos sin que pasen por el hígado. Sublingual, debajo de la lengua, y supositorios anales donde usamos las hemorroidales inferiores para la administración de esos medicamentos. Esto es para cuando ustedes en administración de medicamentos, no sé si ya lo están dando en primer año. Entonces tenemos vena porta. Recibe sangre de la arteria hepática, que es obviamente la que va a alimentar el órgano, es un órgano, se tiene que alimentar, la cual forma parte del tronco celíaco, ¿sí? La arteria hepática es una rama del tronco celíaco que es el que se desprende de la arteria aorta. ¿A qué voy? Que la arteria hepática no se desprende directamente de la aorta, sino que es una rama del tronco celíaco que es el que sí nace de la aorta. Vamos, entonces, si yo pongo en el parcial, la arteria hepática se origina en la aorta, falso. ¿Estamos? No es cierto, sino que se origina del tronco celíaco que es el que se desprende de la arteria aorta. ¿Me explico? Y las venas hepáticas, a diferencia de lo que es la vena porta, va directamente a la cava inferior. ¿Vamos? Por eso es que no hay comunicación entre lo que es la vena del sistema gastrointestinal y la vena cava inferior, sino que es el hígado, toda la sangre debe pasar por el hígado, debe ser filtrado por los hepatocitos, y una vez que es todo ese contenido de la vena porta pasó por los hepatocitos se encargan de, bueno, los hidratos de carbono se van a la vena, los ácidos grasos a la vena, los aminoácidos se van a la vena, ciertos componentes químicos van para la vena, el resto se manda a lo que es el conductillo hepático para ir por las bilis y ahí ser eliminado del cuerpo. Recuerden, su función exocrina se debe justamente a que elimina a través de la bilis para ser expulsado fuera del cuerpo. Por eso se llama exócrina, ¿sí? Porque va a ir a parar el aparato gastrointestinal, que es el único que tiene una salida hacia el exterior. Ahora, cuando su contenido lo vuelca a la sangre, se dice que es una función endocrina, lo vuelve hacia adentro del cuerpo.
Esto es lo que yo le decía al principio, donde cada hepatocito es una unidad funcional única. Por eso es que se dice que es un órgano friable. Si ustedes lo presionan mucho, se puede degradar en pequeños lobulillos, en pequeñas unidades cada vez más pequeñas. Entonces, esta célula va a estar rodeada, parece así, esto como un laberinto donde se forma, donde tenemos en azul la vena, en rojo la arteria y en amarillo está, por ejemplo, ejemplificando a lo que es la vena porta o sus ramas. Entonces los tres llegan, rodean al hepatocito y uno vuelve su contenido, el otro lo termina eliminando del cuerpo, llevándolo hacia la vesícula biliar y o si no, lo vuelca hacia el interior, llevándolo em, en su función endocrina. Entonces, entre ellos, entre estos hepatocitos, están los espacios portas, donde justamente una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, un capilar linfático, recuerden que la linfa va acompañando siempre, y un conductillo biliar o hepático que recoge la bilis producida por los hepatocitos y lo va a acumular a lo que es la vesícula biliar. Así se ve nuestro hígado. Es un poco más, el de la vaca parece más lindo, pero básicamente así es como se ve sin sangre eh, nuestro hígado. Y acá viene este pregunta de examen también, lo van anotando por ahí, por favor, que es cómo está constituido el hilio hepático. Entonces, este hilio hepático, recuerden que hilio es toda abertura de un órgano que permite la entrada o salida de elementos anatómicos. Ya vimos lo que es el hilio pulmonar, ahora vamos a ver lo que es el hilio hepático, o sea, del hígado. En este caso, este hilio hepático va a estar constituido por la vena porta, que ingresa, en este caso está simulado de un color morado, ¿sí? La vena porta ingresa la arteria hepática, que se va obviamente dividiendo, y sale del hígado el conducto biliar común. Fíjense que el que no sale acá es la vena hepática. Es la única que no forma parte del hilio. Y esto es importante después para cuando hagan el examen. ¿Estamos? El hilio hepático solamente se constituye de la vena porta, de la arteria hepática y del conducto biliar común, que una vez que sale del hígado se va a dividir en dos. Un conducto cístico biliar, cístico porque se va a la vesícula biliar, y un conducto colédoco, el cual se dirige a la segunda porción del duodeno. ¿Vamos? Entonces, ese conducto biliar común se divide en conducto cístico, que va a la vesícula, y conducto colédoco, que se va hacia lo que es la segunda porción del duodeno. En el caso de la compañera, por ejemplo, que ya comentó de que ya no tiene vesícula, a ella se le quitó el conducto cístico y solamente se dejó la comunicación lineal entre el conducto biliar común y el colédoco. ¿Vamos? Entonces ella ya no tiene el conducto cístico, ya no tiene la vesícula biliar donde se reserva la bilis hasta que nosotros tengamos una comida copiosa. Ustedes me van a decir, ¿cómo sabe nuestro organismo que tenemos una comida copiosa? Es cuando nuestro estómago se dilata, y cuando el estómago se dilata, libera hormonas estomacales que estimulan al resto del organismo gastrointestinal para que se prepare para lo que estamos consumiendo. Y usualmente la comida más grande siempre es la del mediodía, siempre comemos más ahí. Siempre la comida más grande es la del mediodía. Entonces, por eso mi ejemplo va ahí en el tema de la comida. Se busca justamente ahí, es cuando libera
el hígado, la vesícula la comprime así ¡shup! Y libera todo su contenido hacia la segunda porción del duodeno. Al que no tiene vesícula, no tiene el reservorio, pero la bilis sigue como una gotera, perdón por la expresión, que nadie se ofenda, pero el que ya no tiene vesícula, la bilis se produce y va al duodeno, se produce y va al duodeno, se produce y va al duodeno, o sea, no se reserva. Por eso cuando una persona sin vesícula come una gran cantidad de comida, no es que no puede comer, sino que es mucho más lento el proceso de digestión química porque ya no tiene esa gran cantidad de bilis que sí tiene aquel que todavía conserva su vesícula. Igual no nos agrandemos lo que tenemos vesícula porque si está lleno de piedras tampoco es que, tampoco es que reservas mucha bilis porque el espacio que debería estar siendo ocupado por líquido está siendo ocupado por una enorme piedra o varias piedras. Entonces, no es que, oh, la panacea que tengo vesícula biliar y voy a comer lo que quiero. No, ¿sí? Esa vesícula no necesariamente para todo es lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, este acá yo le puse acá, pero tendría que haber estado un poquito más adelante, que es cómo funciona el sistema porta. Lo repetimos de nuevo, es un sistema venoso de capilares a capilares. En este caso se referencia desde los capilares intestinales hacia los capilares hepáticos. Está formada por, y esto que se les grabe por favor, mesentérica superior e inferior y por la vena esplénica, o sea, venas mesentérica superior, vena mesentérica inferior y la vena esplénica. Que como yo le decía, va a aportar las células de defensa para proteger obviamente a nuestro hígado de cualquier tipo de microorganismo que pueda aparecer. Entonces, ¿qué hace nuestro hígado? Y esto, miren que después yo los escucho. Em, Usted va y me dice, defensa del organismo. Sí, pero ¿qué más hace tu hígado? Bueno, tu hígado hace un montón de cosas. Es un órgano multifuncional quien se encarga del metabolismo de todo lo que necesita nuestro cuerpo. A veces no lo degrada, sino que lo que hace es ayudar a distribuirlo. Por ejemplo, en el caso de estar en ayunas, usted ahora está dando bioquímica, ¿no es cierto? Entonces, estos términos, glucólisis, glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿a qué hace referencia? A ver, Correa, Adriana, ¿a qué hacen referencia esos términos? No me preguntó a mí, pero no sé, yo pensé en dos opciones. ¿Quién es? Puede ¿Me ser puede decir quién está? Encina, perdón, Encina. Encina, sí, Primero decime. pensé en el glucógeno y después no sé, en la glucosa, pero no me suena más glucógeno. No, de hecho es glucosa. Ah, bueno, pero por ahí va. Y de hecho dice metabolismo de los glúcidos. Ya te está dando una Ah, pista. Pero, ¿qué sí, sí. significa? La glucólisis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. No, hasta ahí no llegó. No llegó hasta ahí a No, estudiar. Perfecto. no llegaste. ¿Alguien más que haya estudiado hasta ahí? A ver, tengo dos manos Licenciada, levantadas. ¿Quién me le... Espere un poquito. Es la que descompone el glucógeno, ¿Cuál? licenciada. La glucólisis. Ahí está, muy bien. Espera, no sé quién me está hablando, dame un segundito. La glucólisis es la que descompone los glúcidos, exactamente. Destruye las cadenas de los hidratos de carbono para reutilizarlo. ¿Quién más me está hablando ahí que está licenciada, licenciada? Ortiz, Ortiz, buen día, buen día, ¿cómo decime está? Ortiz. Es la manera en la que el cuerpo absorbe energías de los alimentos. Sí, es muy Genera general.
muy general. Ese es muy general porque eso me cubre todo esto. Ese vos me puedes decir cuando estás iniciando tu examen oral, me puedes decir esa es la Ujú. función del hígado. Esa es la función. Pero yo voy a ser mala y A te voy ver. a decir, desglosame esa capacidad de producir energía del cuerpo. Y entre ellos tenés la glucólisis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Cómo la compañía? Y esto que le sirva, sí, Correa. Correa, levantaste la mano. Si estás hablando no se te escucha. No sé si tenés el micrófono apagado o algo. Me pasa que al tener al estar compartiendo no les veo a ustedes. Bueno, este truquito que les sirva para todos. Cuando ustedes ven la palabra lisis, se llama sufijo. Lisis, este es un sufijo que usualmente significa separación. Entonces, por ahí van a escuchar dentro del hospital, le van a hacer una lisis a nivel del peritoneo, significa que le van a abrir la piel del paciente, ¿sí? Entonces, lisis significa separación. Pues, en este caso, lo que se hace es la destrucción o separación de los componentes de hidrato de carbono en carbono por un lado, hidrato por el otro, oxígeno por el otro y se reutiliza por el resto del cuerpo. La glucogenólisis significa la metabolización de esa glucosa. Casi siempre el hígado lo que trata es de llevar de un lado y tener reservorio de glucosas, que también ayuda a su eliminación. Y ahora, génesis, sufijo, génesis, que también puede ser usado como prefijo, pero en este caso está como sufijo. Sufijo significa que es una palabra general que se agrega al final de otra. En esta génesis, gluconeogénesis, estamos ante tres términos diferentes. Glucosa, gluco es de glucosa, neo es de nuevo, génesis es de generación. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro hígado cuando nosotros estamos en ayuna? Es generar glucosa de nuevo. ¿Sí? En la glucogenólisis lo que hace es tomar los hidratos de carbono, los metaboliza, los junta y forma un ácido graso. Ustedes están viendo bioquímica y ahí les muestra cómo es la fórmula química de de la glucosa, de los ácidos grasos y de las proteínas. Y van a ver que todos tienen los mismos, más o menos los mismos componentes, pero están distribuidos de diferente manera los átomos. Entonces, en los ácidos grasos y los hidratos de carbono comparten carbono, hidrógeno y oxígeno. Corríjanme si me estoy equivocando, pero en líneas generales es eso. Prácticamente lo mismo. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces lo que hace el hígado es juntar esos ácidos, esos hidratos de carbono extra que tenemos, lo junta y forma un ácido graso y lo va y lo guarda, ya sea en el mismo hepatocito, por eso ácido graso, o lo vuelca en la linfa, como ya le había dicho yo la semana pasada, la linfa tiene un reservorio de ácidos grasos que está ahí cerca de la cápsula de Piquet, donde acumula esa grasa para luego redistribuirla. Si no se utiliza en el corto plazo, se redistribuye al resto del cuerpo. Entonces, y en la gluconeogénesis hace el proceso inverso, toma ese ácido graso, lo degrada y forma de nuevo un hidrato de carbono. Todo eso pasa dentro del hepatocito, por eso es como una fábrica. En muchos libros lo ejemplifican como una usina industrial, una fábrica industrial, porque hace un montón de procesos bioquímicos esenciales para el cuerpo. Metaboliza los lípidos, o sea, genera colesterol, genera lipoproteínas que después lo utilizan nuestras membranas plasmáticas para renovarse o para generar nuevas extensiones. Metaboliza las proteínas,
eliminación de toxinas y hormonas, síntesis de factores de la coagulación. Por eso muchas personas que tienen trastornos hepáticos casi siempre también tienen o anemia o necesitan transfusiones porque justamente están alterados sus factores de coagulación. O no coagula bien o la sangre se coagula demasiado rápido formando trombo, formando émbolo, con lo cual tiene otro tipo de trastornos o pueden generar otro tipo de patologías aparte del que ya está teniendo sobre el hígado. Depósito de muchas sustancias como de hierro y vitamina. Eliminación de los eritrocitos o los glóbulos rojos que ya están muy viejos. De hecho, lo que hace es romperlo, toma el hierro que está dentro de ese glóbulo rojo y lo guarda. Entonces, cuando, por ejemplo, el, el vaso va con B larga y Z, el vaso lo necesita, toma ahí del hígado, el hígado le manda el hierro para que pueda procesar nuevos glóbulos rojos. Por eso es que todo se reutiliza en nuestro cuerpo. Activación de la vitamina D, formación y excreción de bilirrubina por degradación de la hemoglobina. O sea, cuando destruye estos eritrocitos, la hemoglobina se degrada, se transforma en bilirrubina y va a la bilis y parte también va a lo que es nuestro sistema circulatorio. Por eso, más de una vez ustedes habrán leído en su laboratorio que dice bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina combinada. Esos son los productos de desecho que tiene de la degradación de los glóbulos rojos. Dependiendo de la patología de la persona, va a tomar importancia o no clínica esa bilirrubina. Pero si comienza a acumularse la bilirrubina en el cuerpo, va a haber, al principio no se va a notar, pero luego sí, sobre todo en personas de piel muy clara, donde la persona se va poniendo amarilla, ¿sí? Amarillo patito se va poniendo la persona. Cuanto más blanca sea, más notorio va a ser esa acumulación de bilirrubina donde la persona se pone amarilla. En el caso de las personas de piel muy oscura, nosotros tenemos que evaluar las palmas de las manos, la planta de los pies, la palma de las manos y la esclerótida del ojo para ver si está teniendo algún tipo de problema hepático, porque son las zonas donde se va a notar el color amarillo. La bilirrubina se va a acumular en todo el cuerpo, ¿sí? Pero al ser una piel muy oscura, vamos a tener que mirar zonas específicas como la palma de la mano, la planta de los pies y la esclerótica de los ojos para determinar que esa persona realmente está cursando una hepatitis, por ejemplo, o algún trastorno hepático. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Continúo. El producto de desecho final del hígado es la bilis. La bilis es un emulsionador de grasas y a su vez la bilis tiene un pH muy alto, por lo que tiende a bajar la acidez con la que viene el quimo. Recuerden, sí, creo que Karen lo dijo. No sé si dijo el valor del pH, pero sí les dijo que era el ácido estomacal, el ácido clorhídrico lo nombró. Bueno, en nuestro cuerpo, bueno, no nuestro cuerpo, de manera natural, para medir la acidez de un producto X, cualquiera, se usa la escala de pH, que es la concentración negativa de hidrogeniones en una sustancia. Eso es el pH, ¿sí? Bueno, en nuestro organismo, para que nosotros funcionemos, nuestro pH no debe ser entre 7,35 y 7,45. Ese es el pH fisiológico donde el cuerpo funciona correctamente. Sin embargo, en nuestro estómago el pH es de 1 a 3. O sea, fíjense la diferencia que hay. Entonces ese quimo viene muy ácido y parte de la función de la bilis, que tiene un pH de 7,5, es neutralizar esa acidez que viene, porque si no va a quemar toda la mucosa del intestino delgado. Por eso, por ejemplo, algunas personas que dicen, tengo reflujo y siento que me quema la boca, el estómago,
justamente es eso, es el ácido del estómago que está yendo hacia arriba y está quemando la mucosa del esófago. La mucosa del esófago no está preparado para tolerar ese pH tan bajo. De ahí que Karen le explicó muy bien que justamente el estómago tiene como 3, 4 capas entre mucosa y músculo para justamente soportar esa acidez. El resto del resto del aparato digestivo no está preparado. Entonces, cuando ese sale de su entorno, puede dañar las estructuras. En este caso, la bilis es el encargado de neutralizar la acidez de ese tipo del quimo que viene del estómago. Entonces, al emulsionar las grasas y a neutralizar la acidez del quimo, ayuda a la absorción de los ácidos grasos o por lo menos a su degradación para luego ser absorbido en el resto del intestino. Esta bilis contiene sales biliares, proteína de colesterol, hormonas y además la bilirrubina, que es lo que le da ese color verdoso característico. De ahí es que ustedes cuando escuchen de que algún profesional de salud dice tuvo un vómito biliar, está haciendo referencia a que esa persona expulsó un contenido de un color verdoso. ¿Sí? Cuando dice tuvo un vómito biliar, significa que el contenido que tenía en el estómago tenía bilis y eso indica en la mayoría de los casos una obstrucción intestinal y eso hay que avisar, ¿sí? Porque significa que en vez de estar yéndose el contenido del estómago hacia el duodeno, como sería lo natural, por algún motivo la válvula pilórica está abierta y el contenido del duodeno está pasando al estómago. Así como em, el resto del intestino no soporta el pH bajo del estómago, el estómago no soporta un pH de 7. Entonces la mucosa del estómago se comienza a degradar por la presencia de la bilis y a lesionarse. Y si ya está lesionado, se lesiona aún más rápido. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una expulsión hemática, o sea, perdón, una expulsión, una emesis, que ese es el sinónimo, la palabra correcta cuando hablamos de vómito, estamos hablando de una emesis de color verdoso, estamos hablando de contenido biliar y hay que informar al médico. ¿Estamos? Entonces, el color verdoso significa presencia de bilis. Es producida por los hepatocitos, vertido en los canales biliares o conductillos biliares, depende del libro que ustedes tomen, se almacena temporalmente en la vesícula biliar y es liberada cuando nosotros introducimos una gran cantidad de alimentos. O sea, un desayuno de un té con galletita no va a provocar una expulsión de bilis. Ahora, un tazón de chocolate con factura probablemente sí provoque que se libere la bilis de la vesícula biliar. ¿Por qué? Pues estoy comiendo una gran cantidad. Ni bien se dilata el estómago, comienza a estimular al resto del sistema gastrointestinal para que se prepare en una comida copiosa. Hasta acá, ¿alguna pregunta con respecto a hígado? Si no, pasamos a la otra glándula. ¿Sí, Valenzuela? Profesora, cuando es, yendo un poquito para atrás, que dijo el tema de ¿cómo es? Cuando te agarra color amarillo en el cuerpo. Ujú. Yo, cuando me agarró la hepatitis, perdón, cuando tuve ¿cómo es? La pancreatitis, tuve también ¿cómo es? Hepatitis. Sí, es más Y que el probable. color porque dejó de funcionar todo, o sea, mis órganos, o sea, mi estómago, porque la piedra salió de de la bolsita de ¿cómo es? De la vesícula y se incrustó en el estómago. No, en la ampolla de váter. ¿Cómo? Ahí, en realidad no es en tu estómago, ahí estás errándole un O poquito tu sea, en el anatomía. páncreas. No, sí, también. Para. Eh, a- acá.
no, mm, no, 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 no. Bueno, acá. Lo que te pasó a vos fue así. Vos tenías tu vesícula, en tu vesícula vos tenías piedras. Sí. Una piedrita más chiquita de lo normal se expulsó junto con la bilis, vino por tu colédoco y en vez de ser expulsado hacia el duodeno y por ahí ser eliminado con tu materia fecal, se incrustó acá, donde está acá, en esto que se llama ampolla de váter, donde conflúa, choca, se juntan el conducto colédoco junto con el conducto pancreático. Entonces vino y se incrustó acá y obstruyó la salida tanto del conducto pancreático como del conducto colédoco. Y ahí se comenzó a congestionar lo que debe, porque se tiene que expulsar, eso tiene que salir del cuerpo. Se congestionó, entonces ahí te causó una inflamación pancreática, pancreatitis, y una inflamación hepática, hepatitis. Eso fue lo que te Ah, pasó. Entonces, cuando te operaron, entonces, hicieron dos cosas. Te sacaron la piedrita, te sacaron la vesícula, que es de donde se originó la piedrita, que usualmente viene asociado por el colesterol. O sea, las piedritas, que perdón, no es el término correcto, sería cálculos. Esos sí. cálculos son precipitados de colesterol. O sea, cuanto más colesterol vos tenés en tu organismo, tu hígado elimina esas moléculas de colesterol, se van almacenando en la vesícula biliar y cuando se juntan 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de colesterol, cristaliza, o sea, se forma un cristal, la famosa piedrita. Y cuanto más chiquito Ujú. es, por ahí se expulsa con la bilis y bueno, pasa estos casos que se incrusta ahí en la boca, en la ampolla de váter que se llama y no puede, no deja salir ni el jugo pancreático ni la bilis del hígado. Entonces ahí lo que hicieron fue, te sacaron, ¿tuviste tubo en T para drenaje o no? ¿Te hicieron Sí, pero cirugía común o la laparoscópica te la, hicieron? la parascópica, pero por la boca. O sea, para Ah, romper mira, la piedra no podían tocar porque estaba bien una en el, endoscopía, digamos, o sea, por endoscópico. claro, sí, sí. Pero, ¿y después te sacaron la vesícula? Después sí me sacaron la vesícula. ¿La paroscópica también? No, ¿La tradicional te era hicieron? corte, ¿Cómo? en el estómago. ¿La Corte acá tradicional? debajo de la costilla. Sí, Sí, la cirugía tradicional hepática, sí. Mira, sí, sí, sí. sí, sí. Debió ser una piedra grande, entonces, para que no te hagan la paroscopia. No era como el de un arroz. ¿Y por qué te sacaron la vesícula? ¿Tenías más piedra ahí? Estaba llena la bolsita. Ah, viste. Sí, no, tiene a Eh, precipitar. pero eso, la hepatitis me agarró porque ellos me dijeron de que no funcionaba, al no funcionar mi estómago, no funcionaba mi hígado ni mis riñones. Sí, es todo. Todo te afecta. Todo. La acumulación de Ah, bilirrubina termina afectando la función del riñón. No, pues al acumularse la bilirrubina, así como hablábamos hoy con el compañero de que se acumulaban las proteínas, todo exceso en el cuerpo daña los órganos. Uno dice, voy a tomar polivitamínico, total es vitamina A. La acumulación de vitamina A es tóxica, por ejemplo. La acumulación de hepatitis B es tóxico también para el cuerpo. Nosotros, de toda la vitamina que nosotros tomamos, solamente una ínfima parte se absorbe, el resto se elimina. O sea que ustedes se pueden masticar el redoxón, pero no van a absorber una gran cantidad, una ínfima parte nomás absorben de la vitamina C. El resto se elimina todo. O sea, están gastando en redoxón. Para eso te compré una naranja nomás y te absorbe exactamente lo mismo. La vitamina C de una naranja encima es natural, tenés otro tipo de beneficio que masticarte un redoxón. ¿Sí? Porque esa es la gran mentira publicitaria, que vos consumiendo vitaminas estás tomando una gran cantidad de vitaminas. No es cierto, el cuerpo absorbe una cierta cantidad y el resto se elimina. Y hay otra cosa, muchas veces creemos que nos falta vitamina y a veces nuestras vitaminas están bien.
Lo que nos está faltando por ahí es otro oligoelemento, no sé, nos está faltando sodio, nos está faltando calcio, nos está faltando magnesio, y nosotros le damos al redoxón como si fuera la pastilla milagrosa y realmente a veces estamos consumiendo cosas al divino botón porque encima el cuerpo no lo absorbe, absorbe una ínfima parte y el resto se elimina. Por eso no hay que automedicarse. Pero Esa era ¿alguna una pregunta? duda que yo tenía, ¿De qué? de eso de lo que a mí me había pasado. Sí, no, te Quería paso saber, eso. Eso fue la piedrita. gracias, En vez profe. de salir hacia afuera, se incrustó ahí en la ampolla de váter y obstruyó todo lo que debería expulsarse del páncreas, del hígado. Entonces ahí te dio una inflamación, pancreatitis y hepatitis. ¿Alguna Gracias, pregunta a profe. alguien más? Hola, Licenciada, disculpe. licenciada. Ah, Hola, Cuando, bueno, nadie levantó la ¿quién mano, habla? pero habla nomás ya. Habla antes que te gane. yo estaba levantando la mano, licenciada. Ahí sí, ahí está. Hermosí. ¿Me escucha? Tengo una sola mano que es Hola. la de Hermosí, Franco. Sí, buenas, Lick. Buen Ay, día. dale, Franco, pues ahora sí. Quería preguntarle de cómo influye el sistema porta hepático en las funciones del hígado. Es que sin el sistema porta no funciona el hígado. Es la vena Ah, no funcional, tiene funciona. que llevar la sangre para poder hacer su función. El sistema porta Ah, ok. tiene que llevar la sangre para que el hígado cumpla su función, si no, no va a poder. De hecho, en la cirrosis, usualmente hay una obstrucción de la vena porta que congestiona todo el sistema y no se puede, la persona comienza a tener muchísimos problemas. Sí o sí, la vena porta es funcional, por eso decía por ahí funcional, cumple una función. Ah, bueno, Correa, gracias, Lick. de nada. Correa, ¿vos que tenés levantada la mano? Licenciada, ¿ahora me escucha? Sí, me debe Ah, una sí, pregunta vos todavía. Sí, no, le había contestado por el chat porque no podía hablar Ah, justamente. Le disculpa, había no, contestado tengo lo de la glucólisis. solamente, tengo abierto solamente el de participante, pues no puedo tener todo junto. Bueno, decime. Ah, bueno, era para comentarle eso. Y también hablando un poco del tema de las vitaminas, justamente a mí personalmente yo había consultado eso y me recomendaron, no era necesario, Ujú. pero no venía mal, pero como no necesitaba, tenía que ser como intercalado, un mes sí, un mes no, y un mes sí, así sería. Es que Eso es lo que a mí me... lo que pasa es que Sí. vos tenés que hacerte un estudio de sangre donde determine si realmente necesitas o no vitamina. Ujú. A veces por la clínica nosotros, porque a veces te dice, bueno, estoy sin ganas, estoy sin energía, estoy sin esto. El problema es que vos te tenés que hacer un análisis completo para determinar si es falta de vitamina, porque muchas veces es falta de calcio, falta de magnesio, falta de potasio, porque no consumís en tu dieta. Vamos, sobre todo Claro, cuando haces alguna dieta fuera de nuestra región, digamos, o sea, eso estilo vegana, eso estilo keto, donde muchas veces hay cosas que no se consumen. Por ejemplo, hay gente que ahora no consume sal, ¿sí? No consume sal. No tomo sal, yo no consumo sal, le pongo limón y aceite nada más. Listo, perfecto. En nuestra región, la sal viene iodada. Significa que viene enriquecida con yodo. ¿Por qué? Porque en nuestra región no tenemos otra forma de consumir yodo. Y a la larga, esa persona que dejó de consumir sal y no tiene un complemento de yodo va a tener problemas las tiroides, porque le va a faltar yodo para producir hormonas de la tiroides. ¿Vamos? Entonces es un ejemplo nada más. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra dieta, corremos el riesgo de dejar de introducir elementos que tienen que venir de afuera: potasio, hierro, sodio, magnesio y todos esos oligoelementos que tenemos que ingerir de afuera para tener. Por eso hay personas que dejan de comer carne, no reciben hierro. Y encima no comen ningún tipo de carne, no consumen, y encima, vamos a ser sinceros, las verduras que tienen hierro en realidad están dentro de la célula vegetal. ¿Qué pasa con la célula vegetal? Tiene una doble pared, la famosa celulosa. Nosotros no podemos digerir la celulosa. La celulosa, así como entró, ¡zup!, salió. Se degrada, obviamente se rompe. No vemos la lechuga entera saliendo por atrás, pero esa celulosa se elimina por completo.
Entonces, no se aprovecha el hierro que está en los vegetales, por lo menos no al 100% como debería. Entonces, muchas personas que dejan de consumir carne tienen problemas de anemia, tienen anemia. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos una dieta, verificar qué es lo que estamos comiendo. Lo importante es que se haga con un nutricionista. No nos guiemos ni por moda, ni por TikTok, ni por Instagram o Facebook, lo que sea. Vayamos a un nutricionista para poder cambiar nuestra dieta de tal manera de seguir introduciendo los nutrientes necesarios combinado con la dieta que queremos hacer. Ah, esa es mi recomendación. No se metan en ninguna dieta sin antes haber consultado primero con un especialista. Yo, por Eh, ejemplo, me acerqué justamente, primero hablé con un doctor, digamos, no ujú, fue una consulta médica, fue como así, una charla informal, por ujú. decirlo, ¿no? Y bueno, fue que me había comentado lo de las vitaminas, pero yo de igual manera me fui a la nutricionista y lo único que hizo fue, o sea, no me cambió en nada porque estaba comiendo lo que necesitaba, pero me cambió el tema del orden y con eso ya estuve de dieta, o sea, era eso más que nada. Sí, exactamente. A veces comemos, Sí. hacemos esa dieta y de repente estoy cansada, estoy. Te digo porque lo más que verlo en pacientes lo he visto en colegas. Sobre todo cuando estudiábamos, muchos venían del interior, muchos se basaban a sándwiches o a fideos y muchos comenzaron a tener problemas justamente porque le faltaba. Entonces, ¿qué hacían? Se tomaban polivitamínicos. El problema es que el polivitamínico, si no necesitas, estás consumiendo al divino botón. Lo que necesitas es nutrientes en tu cuerpo. Y el polivitamínico, como el nombre lo indica, son un montón de vitaminas. Le vuelvo a decir, el cuerpo absorbe una ínfima parte y el resto se elimina. O sea, están pagando 50.000 pesos por un 102 años plus que no sabes si llega ni a los 30, ¿viste? Entonces, ojo con ese tipo de consumos. ¿Alguien más? Había otra persona que también estaba hablando. Bueno, vamos a cortar acá. Les doy 30 minutitos. Nos volvemos a conectar a las 9:10. ¿Sí? 9:10 nos volvemos a conectar para terminar lo que es páncreas e intestino grueso, que son para terminar la parte de lo que es aparato digestivo. Y bueno, y si tienen alguna pregunta, después continuamos. ¿Les parece? Hola, ¿Sí? licenciada. Otra vez yo. No, no es una pregunta, le aviso que a mí se me cortó la luz y yo estoy con mis datos. Bueno, No sé si me pueda llegar a conectar ahora para los siguientes, después mm, de lo que sería no hay problema, está bien. ¿Ya dejaste tu presente en este? Ah, no, ahí pongo entonces. Bueno, por favor, los que no pusieron y por ahí no se pueden, por favor pongan en su presente. ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes que cortemos? Bueno, continuamos entonces a las 9:10. Continuamos con el tema. ¿Les parece bien? Sí, Entonces, profe. aquel que está sin Gracias. luz ahorra un poquito sus datos y si puede se junta más tarde. Listo, chicos, yo le corto a todos desde acá. Bueno. Entonces cierro directamente la sesión. Espero, voy a cortar.